Diario de Cuatro es privilegiado definitivamente porque por muchos años ha necesitado orientación sobre un tema que Diario de Cuatro considera el principal problema de la nación dominicana, que es la problemática haitiana. Y para eso siempre hemos tenido la oportunidad de conversar con Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado de los tribunales de la República, como dice Orión, me gusta siempre resaltar eso. Y además, un institucionalista, un hombre que ha estado siempre del lado de los intereses nacionales y particularmente de lo que tiene que ver con la soberanía nacional. Así es. Así que buenos días, doctor. Buenos días, encantadísimo de vernos, así sea por la pantalla de computadora. Así es. Porque decía fuera del aire que estamos nosotros cuatro coincidencialmente en arresto domiciliario. Así es. Como la mayoría de la población también, y que ya va por varios meses. El presidente López Obrador de México dice que eso es una dictadura. Yo estoy en creer que sí, porque la verdad es que todos los días de las 8:30 preso. Orión, sí. Jurídicamente estamos en una medida de coerción sanitaria. Sí, suena bonito, ¿verdad? Pero no se puede salir. Doctor, el tema hoy es muy oportuno con usted porque lo conoce. Dice Mozart en su comentario que el canciller haitiano salió como medio molesto de la reunión con el presidente y que a partir de ahí se produjo una declaración en donde el canciller nos llamó la atención a nosotros sobre cómo tratar el caso de las parturientas haitianas y el lenguaje, el discurso en los términos de las relaciones dominico-haitianas. Quiere decir que él vino a darnos pau, parece, digo yo. No, las declaraciones son anteriores a la reunión con el presidente. Por razones académicas y de preocupación cívica, yo le doy mucho seguimiento a las relaciones bilaterales y me tomo el atrevimiento de hacer sugerencias y propuestas incluso al Estado. No me hacen caso, pero por lo menos uno dice, hice algo. Pero te oyen. Algunas cosas funcionan, pero la mayoría de las veces no, porque realmente el ciudadano promedio apenas puede hacer ejercicio de esas facultades cívicas que le permiten el ordenamiento, como apoderar un tribunal, hacer una propuesta, y la libertad en los medios de comunicación y la presencia de espacios como el de ustedes, que está conducido por gente que tiene peso social, pero que también comparte esas preocupaciones, pues le permite a uno por lo menos socializar estas cosas. Entonces, sobre ese contexto te puedo decir lo siguiente. Claude Joseph, el primer ministro, por cierto que es un primer ministro que nunca fue ratificado por ningún parlamento, la legitimidad de lo que él hace o dice o firma, tiene el carácter efímero de que aquel quien firma un papel mojado. Es decir, y además que ellos no cumplen nunca nada. Él vino aquí a firmar unos convenios y la legitimidad o juridicidad de eso es discutible. Pero bien, él viene al país como parte de un periplo que él está haciendo por varios países. Él anteriormente había estado en Washington, porque el presidente Moïse está empeñado en modificar la Constitución. No se sabe cuál va a ser el texto de la Constitución. El presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Montferrier Dorval, un jurista, doctor en Derecho, egresado como a las más altas notas en Francia, un hombre muy respetado, profesor de generaciones, se opuso flagrantemente a lo que decía que era flagrantemente una violación del orden jurídico, esta propuesta que pretendía vertebrar todo el poder alrededor del presidente Moïse, y fue un acérrimo crítico de lo que estaba gestándose. Pues, lo mataron y eso generó, sí, hace un par de meses, el crimen que está impune. Detuvieron algunas personas que son gatilleros vinculados a las pandillas que están al servicio de Moïse. O sea, hay un reinado de terror de mano de las pandillas, que las más poderosas son aquellas que están vinculadas al poder y que mantienen el terror permanente a los partidos de oposición y a todo aquel que se está oponiendo a esta tendencia autoritaria que sigue el presidente Moïse para perpetuarse. Entonces, este señor, en ese periplo que está haciendo en los lugares, porque él está acompañado del ministro de la diáspora, él no solamente vino con otros funcionarios, entre ellos el ministro de la diáspora, para aprovechar y sostener reuniones con líderes, con grupos, sí, líderes de grupos haitianos, buscando consenso de apoyo para esa iniciativa. El régimen del señor Jovenel Moïse vence, el término de su mandato es el 11 de febrero.
Estamos a 2 meses y 8 días. En 2 meses y 8 días, la única autoridad que queda electa desaparece. Haití se queda sin gobierno ni autoridades democráticas el 11 de febrero. Entonces, él abortó las elecciones porque él nombra un consejo electoral provisional de 9 miembros, no le da presupuesto y son 9 monigotes que hay ahí. Que no han dicho cuál es el calendario electoral. Entonces después él agrega que él quiere hacer una constitución nueva, no dice cuál es, al que se opone a eso lo matan o lo someten a un acoso criminal, y entonces él dice que eso va a ser primero aprobado por un referéndum. En principio había dicho hace un mes que iba a ser el referéndum y las elecciones el mismo día, en el mismo proceso. Ahora, y entonces después cambió y dijo, no, eso tendría que ser para marzo. Y ahora por tercera vez cambia, eso es el presidente Jovenel Moïse, y ahora Claude Joseph, su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, dice que primero va a ser el referéndum y después las elecciones, pero eso es para marzo. Pero ya en marzo el presidente Moïse no es presidente. Entonces, tú te das cuenta de lo que se está haciendo. Él estuvo en Washington primero y hay complacencia de ciertos sectores en Estados Unidos y en esas potencias que están jugando a este vacío absoluto de poder para crear una situación de facto que permita darle una solución integral al problema haitiano a costa de la República Dominicana. Eso está clarísimo. ¿Por qué lo digo? Y se viene trabajando... Una solución integral tiene otro nombre. Sí, unificar. Claro. Sí, unificar, o sea, integral significa dentro del espacio insular de la isla de Santo Domingo resolver ese gran problema regional que es Haití. Haití es un país con casi 10 millones de menesterosos, que significa un desafío sanitario, humanitario, porque nadie, o sea, eso genera movimiento migratorio y ellos no quieren que llegue a otro sitio, que se quede aquí. Y de la única manera que eso se puede resolver es si el Estado Dominicano de alguna manera o asume hacerse cargo de eso voluntariamente o creas una situación fáctica que cree la condición de que eso se dé aunque nosotros no queramos. Obviamente en una situación de guerra civil y movimiento humano indetenible, penetrando de manera masiva, tú tienes el desafío, si eres un Estado organizado con una fuerza militar, de tú o disparar contra una multitud inacabable. Estamos hablando de cientos de miles de personas y producir un genocidio. Y entonces se justifica la intervención de la comunidad internacional. Sí. Eso está clarísimo. Y ese plan se venía montando desde hace muchísimo tiempo. La primera vez que eso se esbozó fue en el año 1993-94. ¿Ustedes se recuerdan de eso? El plan Éxodo. Sí. Eso no es nuevo. En el 92-93, cuando se produce el derrocamiento del presidente Leslie Manigá, ¿se recuerdan? Y se arman elecciones. El candidato del Pentágono, del gobierno norteamericano, era Mark Bazán, que era un economista muy vinculado a las estructuras de poder norteamericano, pero él no tiene arraigo en Haití, no gana. ¿Y quién gana? Quien gana las elecciones es un cura socialista, seguidor de la teología de la liberación, que es Jean Bertrand Aristide, un hombre que se dedicaba por radio y había logrado mucho arraigo popular, pero un hombre de izquierdas. Y obviamente vienen las elecciones, gana el presidente Clinton, y entonces ahí resulta que está de presidente un hombre que es anti Estados Unidos. Entonces se ven, es por eso que es la CIA, el Estados Unidos, es quien promueve el derrocamiento del gobierno de Aristide recién electo. Y entonces cuando llega a Cedrá, porque ese tipo de cosas que hace 20 años que pasaron, hay que recordarla para entender que eso tiene un hilo de continuidad hasta el día de hoy. Si nosotros ¿Cuál es la situación hoy, doctor? ¿Cuál es la situación hoy? Lo que ese plan que se ha esbozado, que ya está en el corredor mediático político, este plan está. ¿Cuál es la situación actual? Poco tiempo, yo voy a dar mucha información rápida para que la gente... Sí. Lo que está haciendo Jovenel Moïse es repetir el guión que siguió en su momento François Duvalier, Papadoc, que en el año 1964 promovió una reforma constitucional con aprobación por referéndum, y en la misma constitución él concentraba el poder. Esa es la reforma incluso que le permitía a él designar a su hijo como presidente vitalicio. Y ahí es como Baby Doc queda heredando el poder. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Aquí todos tenemos la cabeza blanca o tenemos poco cabello. Sí, no, pero es cierto, es así. Hablando. Entonces, es el mismo guión lo que está haciendo
al igual que lo hizo Papadopoulos, los Tontón Macut, esta vez lo está haciendo Jovenel Moïse con una serie de bandas armadas que las comanda un militar, es decir, una persona entrenada por los americanos, que es se le conoce más comúnmente por su apodo, le dicen barbecue, pero se llama Jimmy Cherizier. Jimmy Cherizier es un militar. Es un militar. Y esta no se llama Tontón Macut, se llama G9, con la letra G de gato, G9, en famille et alliés. G9, una familia y sus aliados. Y esos son los que tienen el control absoluto de todos los secuestros, de todas las extorsiones, de los asesinatos y sicariatos, del control del tráfico de droga en los barrios y del trasiego internacional. Esa es la estructura. Son gobierno aparte. Este es el gobierno que gobierna las calles. Lo otro, eso, el gobierno institucionalmente no tiene ningún tipo de capacidad efectiva de dominio ni del territorio, ni de la población, ni de nada. Entonces, esas condiciones están dando aceleradamente. Entonces, desde el año pasado, el Departamento de Estado viene financiando a través de la OIM, Oficina Internacional para las Migraciones, que es un programa de Naciones Unidas, y el ACNUR, una serie de programas que ejecutó el Instituto Nacional de Migración para preparar el plan, o sea, la situación hipotética futura para que el gobierno lo asuma como política estatal si se produce un movimiento masivo de población. ¿En qué consistiría ese plan? Lo prepararon desde marzo del año pasado. Hicieron 2 talleres y prepararon la versión 0. La versión final que se cursó al Consejo Nacional de Migración y que fue asumida por el Consejo Nacional de Migración nunca circuló. Usted lo busca en la página del Instituto Nacional de Migración, no aparece. En el Ministerio de Interior y Policía no aparece. Usted lo pide a la Cancillería, no aparece. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce, pero el documento yo sabía que existía. Con el cambio de gobierno, yo solicité al Ministerio de Interior y Policía una copia de eso, haciendo uso de la facultad de cívica que tengo, y con el cambio de gobierno, pues hubo sí acceso y pudimos conseguir una copia. Entonces, ¿qué he hecho con el documento? Ponerlo a circular porque el país... Exactamente, claro. Que no es un invento. Y le llamo la atención a la gente cuando ve el documento que está en PDF circulando en las redes sociales. Que busquen la mancheta para que se den cuenta de que no aparece el nombre del Departamento de Estado como la entidad que financió eso. Y que tú te vienes a dar cuenta de eso, de que realmente eso fue financiado por eso. Porque una nota de prensa que se hizo en marzo del año pasado de la UI, lo consigna, sí, sino la oficina regional deslizó un par de fotos de esos eventos y abajo una línea que decía que eso estaba financiado por el Departamento de Estado. O sea, hay una evidencia física, material, de que lo que estoy diciendo no es un invento, es una interpretación. Es decir, pero a grosso modo, ¿en qué consiste el plan? El plan saca unos supuestos disparadores, que son todas situaciones que son normales, dentro, si se le puede llamar normalidad, a la crisis haitiana. Devaluación de la moneda, situación de hambruna, inestabilidad, bandas en la calle. Todo eso lo está. Entonces, sobre la base de la concurrencia de cualquiera de esas variables, el Estado dominicano debe permitir el acceso de cualquier población haitiana porque se les considera a priori todos como refugiados. ¿Qué significa la condición de refugiado? Que el refugiado es una persona que sale de su país, no porque desea salir, sino porque tiene riesgo de empujado. Exacto. Al tener esa categoría humanitaria, los países de recibo del refugiado tienen lo que le llaman el compromiso del no refoulement, es decir, no devolución, no lo pueden devolver. De manera que esa gente llega aquí y el Estado Dominicano inmediatamente, que es signatario de la Convención para la Protección de las Personas Refugiadas y de su protocolo, está obligado a darle vivienda, trabajo, salud, no lo puede deportar, documentarlos y eventualmente permitir la participación en la vida política o una representación en los poderes políticos. ¿Se entendió? Sí, claro que se entendió. Usted no ha metido más miedo, ahora sí estamos asustados. No es miedo, digo que eso es así, eso está en el documento. Es verdad lo que dice, no, y claro, lo que se señala es lo normal, lo que va a pasar. Ahora, lo que me llama la atención, doctor, es que sin ningún tipo de apaviento, ¿cómo se llama? El Instituto de Migración aceptó ese documento pura y simplemente. Lo prepararon, eso lo preparó Wilfredo Lozano. Ay, mamacita. Estaba dirigiendo el instituto, su patrocinada o pupila Florinda Rojas. Ahora es un error que cambian a Florinda, vete a hacer el pitcher y yo el catcher. Él pasa a dirigirlo. Obviamente el presidente Abinader, yo no sé qué tanto sabe el presidente Abinader de qué es la cama que le han preparado al país. Sí. Porque eso es una cama que está preparada. A ver,
Bueno, pero si nosotros tenemos ese documento, el presidente lo tiene también. Mira, eso se llama Suponemos. el de secretismo, que eso es ilegal e inconstitucional. Por la ley de libre acceso, establece que los documentos públicos son de libre acceso a la ciudadanía. Incluso cuando es de alcance general, los borradores tienen que circularse previamente antes de ser conocidos y aprobados por los organismos estatales. Eso es una condición legal para la validez de cualquier documento o decisión pública de alcance general que haga el Estado Dominicano. Eso es ilegal. El documento. Pero es un nivel de clandestinidad. Y estoy utilizando bien la palabra clandestinidad. Por eso es que hay que transparentar esa visita, decirle al país en qué consiste esto, qué es lo que se está discutiendo. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe informar. El canciller haitiano no tiene que ver con eso. Eso es una situación paralela que uno ha destapado y coincide con la visita de este señor. Este señor, como les dije, vino a otra cosa. Vino a firmar un protocolo para la reconstrucción y ubicación de 3 bornes o pirámides fronterizas que se han destruido y otros están bajo las aguas. Recuerden Sí. Crecimiento en el perímetro de los lagos. En el lago, sí. Azuay. Han quedado Azuay. sumergidos bajo el agua. Entonces, para ubicarlos, y los pescadores haitianos están cruzando de este lado. Pero no se sabe exactamente dónde termina. Recuerden que la frontera es una línea imaginaria. Es decir, no hay un trazado de un muro o una valla. Y dice, bueno, por ahí va la frontera, pero tú tienes que imaginártela. Entonces el asunto es, y tú le fijas exactamente los puntos de referencia, le llaman bornes, o mojonaduras, o pirámides, como tú quieras llamarlo, hitos, pero eso se fija en un convenio internacional que se ratificó su último protocolo en el 36. Entonces, todo lo que tenga que ver con esos bordes tiene que ser objeto de un arreglo entre ambas partes. Ya unas comisiones habían ido a ubicarla del lado haitiano y del lado dominicano, y entonces ya esa parte técnica tenía que ser objeto de que los cancilleres de los dos estados firmaran el documento mediante el cual esas 3 pirámides, que son la 241, la 242 y la 251, ya se edifiquen. Eso es 1. 2, la reactivación de la Comisión Mixta Bilateral. 3, la reunión que él iba a sostener con una cantidad de líderes de la diáspora haitiana. Es decir, en principio eso era para socializar el tema de las próximas elecciones, que no se sabe cuándo van a ser, y de una reforma constitucional que nadie sabe que tiene. Atención, en el trayecto de esto que él ha hecho entre Washington y República Dominicana, en este periplo que él está haciendo, entre los centros de influencia política, y República Dominicana ejerce una gravitación sobre la vida haitiana, ciertamente, porque aquí es donde hay más haitianos fuera de su país. Está que él dijo, ya lo último que eso salió en Le Nouvelliste, aquí la prensa no se ha hecho tanto eco de eso, de que él iba a solicitarle a la Organización para de Integración de la Francofonía, que es una entidad regional que actúa aquí en el Caribe, en todos los países de cultura jurídica francesa, para que fueran ellos los que redactaran, esos especialistas de esa entidad, el proyecto de constitución. Entonces, obviamente, eso ha desatado allá también una irritación, porque es como que tú digas que la constitución dominicana la van a hacer en Panamá. No, en Centroamérica la van a hacer. Y los juristas haitianos están incómodos, porque eso nunca ha pasado en más de 200 años de la existencia del Estado haitiano. Entonces, el señor, antes de la entrevista con el presidente Abinader, que fue al mediodía, dio unas declaraciones a una periodista de EFE, la Agencia Española de Prensa, Sí. en la cual el periodista le pregunta, los periodistas le preguntan sobre las declaraciones que había dado el presidente Abinader en una entrevista que había dado televisiva para el Woodrow Wilson Center, que había sido muy reseñado el mes pasado, para que nosotros perdemos un poquito la que esa entrevista fue en inglés, no circuló tanto, pero el Listín Diario sí se había hecho eco de ello, en el que por 4ª vez el gobierno del presidente, o por su boca o por boca del canciller, se refería a que República Dominicana no podía cargar ni con los problemas de Haití ni ser su solución, y que a nosotros la presencia de los militares permanentes custodiando la frontera nos costaba demasiado el tema de las parturientas. Entonces, cuando le preguntan al canciller sobre eso que había dicho el mes anterior el presidente dominicano, entonces es cuando él salta con este desaguisado, porque él es un huésped, él es un invitado, en donde él le da, entre comillas, un boche al presidente. Un boche. Al presidente dominicano. Que cambie la retórica, le dice. Que cambie esa retórica negativa, es decir, que negativa, no, sí. Un invento del presidente que Haití es un estado fallido. Como que exacto. Y tiene el descaro de decir que esas parturientas, por hay que averiguar esas parturientas de Haití, que son aquí, que están.
No, Sí, él, qué él barbaridad. sugiere que No. incluso, no, él sugiere que incluso pudiera ser una mafia local la que la como esté ese local. trayendo. Sí, sí. Pero eso, en esa parte, a ver, que me gusta ser justo. Sí. Lo que estoy diciendo lo hemos dicho nosotros aquí en Diario de Cuatro. Eso es lo que estoy diciendo. Eso se ha dicho en múltiples ocasiones, por supuesto. Mafia. Eso es una mafia de la que no están exentos los establecimientos hospitalarios públicos. Aquí en el gobierno anterior hubo una vez una médica en un hospital público tan indignada de que la totalidad de la sala de cuidado intensivo estaba ocupada por haitianos y ella hizo un paneo con la cámara de su teléfono y dice, miren señores cómo es esto. Y la acabaron. ¿Qué dijo el señor Chanel Rosa? ¿Ustedes no se recuerdan de eso? Le perdió esa doctora. Bueno. La despidieron incluso, hubo que reponerla. Este es un tema, fue este es un tema despedida. que debemos seguirlo. A yo reserva, pienso que- vamos inmediatamente a decirle al doctor que vamos a tenerlo aquí lo más rápido que se pueda. más para rápido, darle sí, seguimiento a esto. De manera que las partes quedan convocadas. ¿Qué se puede hacer con ese plan, ese documento? Muy bien. Y tú como abogado, Orión, sabes que jurídicamente es perfectamente válido esto. Ese documento tiene un valor jurídico y alcance general. Ese es un documento que puede ser atacado en cuanto a su validez y su integridad legal y constitucional. Nosotros vamos a apoderar la jurisdicción judicial correspondiente en un recurso de amparo preventivo, demandar la suspensión de sus efectos de manera como medida cautelar e incidentalmente pedir la inconstitucionalidad de eso. Estamos trabajando, realmente mi trabajo Muy bien. eso Muy me bien. saca tiempo, pero como ciudadano tengo que hacer algo. Y todo Muy aquel que quiera acompañar en eso, que firme también y que se adhiera. Excelente. Muy bien. Adelante, bien. don Juan Manuel Castillo Muy bien. Pantaleón, patriota. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. Regresamos mañana, señores. Se nos acabó Sí, el Dios tiempo. mediante. Bye.